Gracias inicialmente por la invitación a los espacios de los jueves de Deslinde. Yo, digamos, por mi parte hago la representación en esta noche de la Red de Justicia Tributaria, preocupados por la inequidad e injusticia del sistema tributario. Nos reunimos desde el año 2012 para iniciar acciones de análisis e incidencia en busca de construir un sistema tributario en Colombia mucho más equitativo y mucho más justo. Digamos que como uno de los grandes logros en este momento tenemos la posibilidad de tener canales de diálogo con personajes en el Congreso, y para muchos de ustedes seguramente habrán visto cómo la red ha casado algunos debates con el gobierno que han sido de importancia, especialmente frente a la privatización de Isagen, frente a los temas de gestión directamente de la DIAN, cosa con la cual el 2013 se tuvo un debate muy álgido con el director de la DIAN de aquella época. Y creo que este es un camino interesante de trabajo académico y de trabajo político. Y adicional a ello, pues que la red está integrada con la Red de Justicia Tributaria Global, con la cual, digamos, se tienen trabajos y se tienen alianzas comunes. Yo quisiera, digamos, presentar sintéticamente, más que un debate sobre la reforma actual, que yo podría decir que es un poco más de lo mismo, de lo que se ha traído usualmente en las reformas tributarias en los últimos años, es un poco remendar el estatuto tributario con propuestas, algunas de ellas innovadoras, y yo lo pondría entre comillas porque esa innovación es una innovación costosa y cara para la economía, con unos altos niveles de improvisación y obviamente con la angustia de un gobierno que necesita recaudar más impuestos. Y necesita recaudar más impuestos por varias razones. Una, las obvias del posconflicto. Los requerimientos del posconflicto, algunos analistas los calculan entre 16 a 20 billones de pesos en los próximos 5 años. Pero adicional a eso, el Estado tiene una serie de cargas que ha venido aplazando, ¿no? Especialmente en temas pensionales, en temas de gasto social y las consabidas demandas que implica el servicio de la deuda pública para el país. Creemos que la estructura tributaria de Colombia debería producir una especie de revolución, que es algo que ha estado en la boca de todos los analistas en los últimos 10 o 15 años, en términos de lo que llaman reforma tributaria estructural. Que todo el mundo habla de ella, todo el mundo la desea, pero eso es un poco como el paraíso, ¿no? Todo el mundo quiere ir al paraíso, pero nadie sabe ni cómo es ni dónde queda. Entonces, cuando todo el mundo habla de la reforma tributaria estructural, pues todo el mundo se imagina una diferente, pero muchos de ellos, digamos, de alguna manera enuncian eso como si fuera, digamos, una fórmula que se tiene que hacer, pero sin describirle a la sociedad cómo hay que hacerla y cuál sería, digamos, la reforma tributaria óptima que el país debería esperar para hacer una sociedad más justa y más equitativa. Nosotros en la red nos hemos atrevido desde hace algunos meses a lanzar algunas propuestas en pro de la construcción de esa reforma tributaria estructural. En primer lugar, digamos, el tema de hoy quisiera dividirlo como en tres grandes momentos. En el primero, señalar algunos elementos de involución de la estructura tributaria, más que de evolución. En el segundo momento, hablar del impuesto de renta como una colcha de retazos, una cosa muy compleja a la que es mejor no acercarse porque usted se enreda, ¿no? Cuando uno habla del tema tributario en Colombia, usualmente es un tema de gente muy experta. Yo diría que gente muy mañosa, ¿no? De gente muy aguerrida en las tácticas y las técnicas de esquilmarle impuestos al Estado. Y claro que la estructura tributaria está creada para eso, para enredar al contribuyente. Y en tercer lugar, pues digamos algunos puntos, algunos elementos básicos para iniciar una discusión pública y política sobre lo que debería ser la reforma tributaria estructural. Uno tendría que mirar, digamos, estas gráficas, lo que nos están mostrando son dos tendencias de largo plazo de la estructura tributaria en Colombia. La primera nos dice que, contrario a lo que uno podría intuir, los impuestos que provienen de actividades externas, es decir, de exportaciones e importaciones del país, han venido remarcando y han venido subiendo en los últimos años. Seguramente eso es el resultado del aumento de las importaciones y de los pocos aranceles que aún siguen quedando, y que el mayor volumen importador, digamos, hace que ese efecto se produzca.
Pero eso es curioso, digamos, porque uno ve que las estructuras tributarias modernas reducen la captura de tributos de fuentes externas y más bien trasladan toda la carga tributaria a las fuentes internas. En segundo lugar, también hay una mirada de largo plazo en la que dice que los impuestos directos o indirectos, digamos una tributación moderna, una tributación progresiva, se supone, debe depender fundamentalmente de impuestos directos, que son los que gravan la propiedad. En Colombia se ha presentado un ciclo curioso, ¿cierto? Hacia mediados de los años 90, a principios de los años 90, los impuestos directos e indirectos cumplían básicamente la misma proporción en la financiación del presupuesto público, y ese mismo hallazgo lo volvemos a encontrar en los últimos años, en los últimos 3 o 4 años. Es decir, que la tributación directa ha aumentado y la indirecta se ha venido reduciendo. Se supone que eso permitiría señalar que estamos avanzando hacia una estructura tributaria moderna, con impuestos que son progresivos, que marcan unos indicadores de justicia en la distribución del ingreso, pero lo que uno tendría que decir es que eso no es cierto, ¿no? Y no es cierto porque en realidad esas cifras esconden una amplia cantidad de mitos que de alguna manera se reproducen por canales formales e informales. Formales son los discursos de los economistas del régimen, ¿no?, que dicen una serie de afirmaciones que ahorita pues yo trataré de discutir con ellos. E informales son aquellos que provienen, de canales como por ejemplo lo que dicen los medios de comunicación, que son las reformas, ¿no? Información muy puntual, muchas veces muy descolocada, muy poco seria, muy poco informada, con lo cual pretenden hacer que la gente crea que ciertas cosas en la estructura tributaria pasan sin que eso sea cierto. ¿Cuál es el primero de esos grandes mitos? El primer mito que se crea, eso uno lo siente, pues por ejemplo, cuando uno va a las clases y va a un curso de finanzas públicas o en cualquier disciplina de las ciencias económicas, administrativas, el derecho, etc. Y empieza con esta retahíla que dice todos los impuestos indirectos son regresivos y todos los directos son progresivos. Y no hay nada más falso que eso. En realidad, eso no depende del tipo de impuesto, sino depende de la forma en que está construido el impuesto. Por ejemplo, nosotros solíamos tener una estructura de impuestos indirectos muy progresiva. Ejemplo, el IVA. Teníamos un IVA con unas tarifas marginales, algunas muy grandes, un alto nivel de exclusiones, y eso lo hemos venido perdiendo en los últimos años por la simplificación de tarifas. Vean ustedes, por ejemplo, en el año 1990 habían 10 tarifas de IVA y la tarifa marginal máxima era el 65%. Para el 2014 tenemos 4 tarifas del IVA. Realmente es un impuesto mucho más sencillo de cobrar, pero más regresivo, ¿no? En 1990 el 20% de los productos de la canasta básica familiar, de la canasta de consumo, estaban gravados. Hoy el 83% de los bienes de la canasta están gravados. Y ese 17% que queda son bienes a los cuales todos los gobiernos en los últimos años han tratado de echarle guante, ¿no? Que es lo que nosotros llamamos coloquialmente la canasta básica familiar, que es un concepto que solamente existe, digamos, como en el imaginario popular, pero que en realidad no hay, ¿no? Porque mucho de lo que nosotros consideramos canasta básica familiar ya está de hecho grabado con IVA. La harina de maíz, el arroz industrial, el sorgo, los cereales están grabados con IVA. Y eso debería ser parte de una canasta básica, sin embargo, pues no está exento, no está excluido. Por ejemplo, en 1990 el consumo de langosta es gravado con un impuesto del 50%. Y para que vean la progresividad del sistema, hoy la langosta es muy barata. Así que a comer langosta, mis queridos, ¿no? Nos abarataron la langosta. Entonces, claro, pero ahí hay un debate muy serio porque estas son cifras gruesas. Cuando uno va a la microrelación del problema tributario, uno encuentra problemas que si los encontrara en público serían mucho más escandalosos. Yo en clase suelo dar un ejemplo de algo que viví cuando fui asesor del Congreso de la República, y es que en la reforma tributaria del año 2002 había una serie de servicios que tienen un nombre rarísimo, servicios que se prestan, que se llama servicios de faenaje y entrenamiento de caballos de paso y toros de lidia. Es decir, lo que cobra el chalán o el torero, o el entrenador de toros, para que el toro embista y para que el caballo camine como una princesa. Eso es un servicio que cuesta.
En el año 2012 el servicio estaba grabado al 35%. Obviamente, ¿quién lo pagaba? Pues el dueño del caballo del toro, que no es seguramente ninguno de los aquí presentes. Yo no creo que entre el público aquí haya gente que venga en su caballo de paso a estas tertulias. No me lo imagino, ¿sí? Y además que hace parte de una clase social bastante puesta en duda en este país, ¿no? Porque es que hasta donde yo sé, digamos, no quiero generalizar, pero la mayor parte de los mafiosos les gusta el negocio de los caballos de paso y les gusta tener uno, ¿no? Entonces, este es un problema fundamental de debates sociales y de clases sociales en pugna por el tributo. Cuando se pasa ese tributo del 35 al 16, ese gravamen se reduce, el Estado deja de percibir 25.000 millones de pesos netos por la desgravación. Como fórmula salvadora, el Congreso y el ministro de aquel entonces, Roberto Juguito Bonet, proponen sustituirlo por un aumento de un gravamen a unos bienes que esos sí son absolutamente suntuarios, que nadie en este auditorio debe usar seguramente, que son toallas higiénicas, tampones higiénicos y pañales desechables, que estaban en la categoría del IVA del 0% y lo pasaron a una que existía en ese momento del 12% y están en el 16%. Taparon el hueco de los caballos y los toros con impuestos a las toallas higiénicas y los pañales. Pero esa microfundamentación del debate no se ve, no es transparente. Es más, es tan poco transparente que ustedes van a pedir en el Congreso la grabación del 23 de diciembre del 2002 entre las 2 y las 4 de la mañana y no aparece. Es decir, el debate tributario se hace de espaldas al país. A escondidas y en franca contravía a los intereses de la mayor parte de la población. Que es como, digamos, que aquí no estamos descubriendo el agua que moja, sino estamos dando ejemplos de lo, digamos de alguna manera, del fatalismo con el que las reformas tributarias son creadas. El segundo mito, este sí mucho más potente, dice que las reformas tributarias hacen que la carga, o más bien lo que dicen es, la carga tributaria en Colombia la soportan muy poquitos, ¿no? No sé si ustedes recuerden cuando ese señor, ese, digamos, adalid del capitalismo colombiano, llamado Luis Carlos Sarmiento Angulo, hizo inversiones en El Tiempo, y lo primero que hace El Tiempo es hacerle un publireportaje. En ese publireportaje le pregunta el entrevistador, no recuerdo en este momento quién era, si era María... Y le dice, doctor, ¿qué se siente ser el hombre más rico del país? Respuesta, en realidad yo no soy un hombre rico. En realidad soy un hombre muy pobre y yo en realidad trabajo para pagarle impuestos al Estado. Los que le pagamos impuestos al Estado en Colombia somos menos de 5.000. Vea usted el tamaño de atrevimiento, ¿no? El señor Arturo Calle, cuando se elevaron los gravámenes de impuestos de valorización en Bogotá, hizo una cosa un poco ridícula, que fue poner un sombrero de la marca Arturo Calle al frente de la oficina de él, para poder conseguir con limosna para poder pagar los impuestos. Y claro, este es un elemento muy poderoso. Toda reforma tributaria, todo análisis tributario arranca con esa idea. Los que pagan impuestos en Colombia son muy poquitos. Veamos si eso es cierto. Solo veamos el caso del impuesto de renta, porque el IVA ni lo discutamos. Esta es interferencia. Listo. Ni lo hablemos en el caso del IVA, porque en el IVA lo pagamos todos. O que alce la mano aquí el que no paga IVA. Y entonces al final de la conferencia me enseña cómo hace. Porque no hay posibilidad de evadir un impuesto como el IVA. Aparece escondido en el frasco de agua, en el lápiz, en el pañal desechable de su hijo, en todo está presente el IVA. Y ese impuesto, pues ya de decir que lo pagan muy poquitos, pues que ese es un exabrupto. Pero veamos el de renta, que seguramente es el que piensa Luis Carlos Sarmiento, que paga mucho. Entonces dice que 3.600 personas declaran el impuesto, el 86% del impuesto. Eso es cierto. Cuando usted mira las declaraciones de renta, el 86% del recaudo total es declarado por solamente 3.600 contribuyentes. ¿Dónde está la trampa? El 65% de esa declaración de renta son retenciones que le practican a otros.
Es decir, no es impuesto del gran contribuyente, sino una retención que le captura a otro agente tributario. Y solo el 35% son rentas propias. Entonces ya ahí se les va cayendo el discurso. En realidad, hoy somos 250.000 declarantes del impuesto, pero en realidad somos 4.850.000 contribuyentes que pagamos el impuesto de renta por la vía de retención o por la declaración. Cualquiera de ustedes que preste un contrato de prestación de servicios de 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón de pesos al mes, ya es sujeto del gravamen de retención en la fuente, que es una forma anticipada de cobrar impuesto de renta. Entonces, ¿pero para qué sirve esto? Sirve para que en las reformas la carga tributaria se la echen a otros, ¿no? Es decir, juegan el drama del alumno al que se la montan. No, a mí siempre me la montan. Entonces que se la monten a otros. Y para dispersar la atención y para proponer reformas que amplíen la base gravable, etcétera, mientras estos capitales se vienen progresivamente desgravando. Es decir, hay un doble juego. Que le echen los impuestos a otros y que a mí me los desgraven, me los quiten. Diría el maestro Salomón Kalmanovitz, un reconocidísimo economista, en un video que yo les recomiendo ver muchísimo a ustedes, que se llama Los impuestos son los otros, ¿no? Impuestos a mí no, a los demás. A mí no, yo soy pobre. Pues si el Luis Carlos Sarmiento Angulo es pobre, de ahí para abajo imagínense cómo será este debate. Mito 3, potentísimo: la competitividad de las empresas y de la economía depende de la tasa del impuesto. Entonces, las políticas tributarias deben seguir el ejemplo de recortarse la falda. Entre más cortica sea la falda tributaria, los inversores internacionales nos echan ojo y nos miran las piernas y vienen y invierten, ¿no? Eso es un poco como la metáfora pues que juega ahí Stiglitz. Pero eso es cierto que los inversores internacionales vienen fundamentalmente porque hay impuestos baratos. Veamos. Este es un estudio un poco clásico de un par de economistas norteamericanos llamados Chudnovsky y Porta, que es un texto muy interesante pues para hablar del tema de competitividad. Y miren esta afirmación. Dice: la competitividad de las economías, así como de las empresas, depende en buena parte de factores como la extensión de los mercados, la infraestructura física disponible, la capacidad del recurso humano y las ventajas naturales. Aspectos marginales como los costos tributarios tienen una limitada influencia en la competitividad. Es mentira que los inversionistas vengan buscando impuestos baratos. Sin embargo, en el discurso de formación de la política tributaria, esto sí que pesa. Cada vez, incluso nosotros mismos, vamos a hacer una reforma tributaria y nos preguntamos, ¿pero será que eso afecta a la competitividad? Y no tenemos ni idea de qué es competitividad. Tenemos una idea falsa y errónea de competitividad. Competitividad parece para nosotros ser los mejores postores en la oferta de insumos y productos para la producción de inversores internacionales. Que tengamos el carbón más barato, los impuestos más baratos y las personas más baratas para que la tasa de utilidad del capital extranjero sea lo más alta posible. Y eso es un contrasentido económico. Es decir, quien siga pensando así es alguien que va a llevar a la ruina a cualquier país. Si no, pregúntele a Adam Smith en el capítulo 4, La riqueza de las naciones, cuando hablaba de los principios elementales de la competitividad. Y les va a decir que la competitividad se da es por la productividad del trabajo, no por andarle regalando impuestos y andarle bajando regalías a los inversionistas internacionales. Una vez eso, pues digamos, miremos ahora sí de frente el monstruo más impresionante de todos, que es este llamado impuesto de renta. El impuesto de renta uno debería verlo como un queso gruyère. Es una cuestión llena de huecos, ¿no? De exenciones y de tratamientos preferenciales que nadie sabe administrar salvo los que se benefician de eso. El impuesto de renta tiene en Colombia 4 tipos de tratamientos preferenciales. Los ingresos constitutivos de renta, que para que ustedes me entiendan un poco, son ingresos que no son ingresos. Así dice el manual, ¿no? Entonces, son ingresos que no generan riqueza. Eso es una vaina extraña, pero lo podemos ejemplificar. Si usted tiene un carro, se estrelló,
el carro, y le van a indemnizar. La indemnización del seguro es un ingreso que no constituye renta porque es para reparar el carro. Entonces uno empieza a entender que hay cierto tipo de ingresos que no aumentan su patrimonio, ¿no? El problema es que la mayor parte de los ingresos no constitutivos de renta en Colombia sí lo son, sino que se han creado con esa figura para crear beneficios tributarios de espaldas para que aparezcan, digamos, muy bien creados. Hasta hace unos años, por ejemplo, Fedegan tenía una cosa absurda, que era que los ingresos de un ternero nacido y vendido antes de un año era ingreso no constitutivo de renta. Entonces la vaca parió un ternero el 1 de enero. Y usted lo vendía el 31 de diciembre de ese año y ese ingreso, esa renta que le entraba, la declaraba como ingreso no constitutivo. Nadie sabía por qué. Ahí había una justificación de Fedegan, que las terneras todavía no han recuperado los costos, bla, 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 pero es mentira. La carne, y digamos el sector más jugoso del negocio cárnico, es la carne ternera. Si no vayan ustedes, pregunten cuánto vale una libra de carne ternera, y si les vale menos de 15.000 pesos, me avisan dónde es. Es decir, obteniendo ventajas tributarias a partir de enredar las categorías para que nosotros nos volvamos un 8. Están las deducciones, que dice la reforma que son gastos necesarios para generar el ingreso. Para que me entiendan, es que ustedes para generar el ingreso, ustedes son trabajadores, para generar el ingreso entonces tienen que gastar en el bus. Entonces el gasto en el bus lo van a deducir porque es un gasto relacionado con su ingreso, ¿no? En realidad eso funciona así, pero al igual que en los ingresos no constitutivos de renta, ahí también existen un montón de deducciones que no tienen sentido. Ejemplo, cuando una entidad hace donaciones, las donaciones no tienen nada que ver con la generación del ingreso de uno, son dádivas, son limosnas, si ustedes lo quieren ver, son, digamos, cosas de ser buen humano y ser un buen cristiano, dar plata a otros. Pues resulta que ese acto de cristiandad aquí se lo cobran al Estado porque permiten deducir las donaciones. Y si usted dona para la Fundación Gustavo Matamoros da Costa, no solamente puede deducir lo que donó, sino un 25% adicional a lo que donó. Eso es maravilloso, ¿no? El negocio de los grandes empresarios en este país es tener sus grandes empresas y luego tener sus fundaciones a las que les transmiten donaciones y luego las restan del impuesto de renta. Y acuérdense que esas fundaciones son del régimen especial de renta y por tanto no pagan impuestos. Son una forma de fundir y de hundir impuestos para que nadie los encuentre y para que nadie se dé cuenta de ellos. Luego vienen las rentas exentas, que esas sí son tratamientos tributarios de frente, eso es un beneficio que se otorga. Y luego vienen los descuentos tributarios, que también son beneficios. Tienen formas diferentes y ahorita no quiero hacer, digamos, la extensión técnica del asunto, pero digamos que se comportan más o menos de manera similar. Los descuentos lo que pasa es que se restan al final de cuando usted ya obtiene el impuesto, lo descuenta y listo. ¿Cuál es el problema de esos beneficios tributarios? Su costo enorme. Esta gráfica no les está mintiendo, les está diciendo la verdad. El costo tributario, el costo de los beneficios tributarios para el año 2013 sobrepasa los 40 billones de pesos, es decir, casi el 26% del presupuesto general de la nación para el año 2014. Y han venido evolucionando de una manera bastante dinámica a tasas de entre el 5 y el 6%. Es decir, crecen de manera sostenida, salvo en el último año, en el año 2013, cuando se agotan algunas deducciones y exenciones, que empieza a ver cómo se reduce eso. Pero 42 billones de pesos es el costo tributario de los beneficios en el impuesto de renta. Y es ahí donde nosotros en la red empezamos a decir, ¿no? ¿Por qué hay que crear nuevos impuestos, extender patrimonio o crear nuevos impuestos que enredan más la pita, cuando lo que podemos hacer es reducir todo ese tipo de tratamientos preferenciales, la mayor parte de ellos sin justificación técnica, sin justificación política y sin resultados? Porque cuando yo reduzco el impuesto de renta, yo le otorgo un beneficio a alguien, ese beneficio persigue de entrada un objetivo de política pública. Yo no regalo impuestos per se. Acuérdense, hace una década, exactamente una década y unos añitos, ¿sabes? Pastrana formuló una deducción del impuesto de renta para la generación de empleo. La tuvo que quitar a los 2 años, que el empleo no se generó y porque además no había mecanismos para hacer el seguimiento de cuánto empleo generaban las empresas. Pero las empresas, eso sí, todas solicitaron las deducciones.
Hay una deducción por 30 años para la reinversión en hoteles nuevos. Y entonces, claro, tenemos muchos hoteles y la industria turística progresa, pero hoy tenemos más de 19.000 camas excedentes en el sistema hotelero colombiano. Es decir, inversión muerta que no sirve para el desarrollo económico. Y eso por no decirles la cantidad de basura que hay detrás de este tipo de exenciones. Basura, basura. Es tan alto el monto de esos beneficios tributarios que esta gráfica tampoco miente. La gráfica azul es el recaudo y digamos la rayita naranja son los beneficios como proporción del PIB. Y sí, a veces los beneficios son más altos que el recaudo. Es decir, el gobierno tiene unas tasas de sacrificio enorme en el recaudo por cuenta de este tipo de tratamientos preferenciales, que obviamente van a ciertos sectores. Estos beneficios no son para todo el mundo, ¿no? Primero hay que decir que son para el gran capital, pero además del gran capital hay que decir que están sectorizados, bien definidos. Ustedes quiten la torta azul, porque la torta azul, el pedazo de la torta azul pues no cuenta, porque ahí la DIAN mete una cosa que se llama otros servicios, y ahí es educación, salud y un montón de servicios. Si usted los considera individualmente son chiquitos, pero el más grande de los sectores beneficiados por estos tratamientos preferenciales es el sector financiero colombiano, que se arrebata el 29% de esos tratamientos preferenciales. Seguido de cerca del sector de comercio al por menor y el sector minero energético. Son los tres sectores que más capturan beneficios en el impuesto de renta en Colombia. Por ende, uno lo que puede decir es que, claro, es mejor tener un banco que tener pues una zapatería, ¿no? Porque los beneficios tributarios de un banco son absolutamente ridículos. Incluso en los últimos años, con la creación de esa renta exenta a las inversiones en hoteles, uno encuentra que en el sector de hotelería y turismo, la tasa de hotelería y restaurantes, perdón, la tasa efectiva del impuesto de renta es negativa en un 2%. ¿Qué quiere decir que sea negativa en un 2%? Que el Estado le paga impuestos, óiganme bien lo que estoy diciendo, el Estado le paga impuestos al privado, se los devuelve. Tienen devoluciones netas de impuestos. Y hay sectores en este país que no están gravados. Y miren ustedes quiénes están detrás de los grandes emporios hoteleros en el país, ¿sí? Para que vean cómo las agendas de política están creadas en ese sentido. Del total de los beneficios tributarios, el 68% lo capturan los grandes contribuyentes, es decir, esos 3.600 contribuyentes de los cuales el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo se precia decir que son los poquiticos que pagan impuestos en este país. Ellos se cogen el 68% de los beneficios tributarios. Es decir, que usted le va mejor si es gran contribuyente del sector financiero. Prácticamente no paga impuestos. Prácticamente. El tercer elemento, pues digamos una vez echado el rollo, yo quisiera decirles pues que obviamente esta reforma pues es más de lo mismo, ¿no? Es un poco tratar de tapar los huecos, los grandes huecos que crean este tipo de tratamientos preferenciales enormes. Estamos hablando de cifras billonarias, ¿no? Con 42 billones de pesos podríamos, no sé, dar educación pública de gratuidad hasta el nivel superior a todos los jóvenes entre 18 y 30 años. Se me ocurre que esa es una cifra efectista, pero además es una cifra que vende, ¿no? O podríamos darle una vivienda de interés prioritario a todos y cada uno de los colombianos con 42 billones de pesos. O es el gasto de toda la salud. O es 2 veces el gasto en salud en Colombia, es 1 vez el gasto militar, es 2 veces y media el gasto en educación, ¿no? Entonces, todos esos sacrificios fiscales, pues usted los ve reflejados en esa cifra, pues que a mí me parece un poco absurda. Por ende, nosotros desde la red hemos construido una serie de, digamos, de propuestas elementales para ponerlas a la discusión del público, en términos de buscar una reforma tributaria estructural que sea, digamos, que corrija las grandes fallas de la estructura tributaria en el país. Lo primero que hay que decir es que la estructura tributaria toda debe ser simplificada. No es posible que en Colombia
el más brillante de nuestros coterráneos, cualquiera que ustedes escojan, lo sientan frente a una declaración de renta y tiene que llamar a un gurú con un magíster en tributos, ¿no? Que usualmente cobra, se llama contador tributarista, para que le desentrañe ese problema, porque uno solo no lo puede. Miren, yo no puedo hacer mi declaración de impuestos. Se los digo así. Eso puede ser que me quite autoridad académica, pero es cierto, no puedo hacer mi declaración de impuestos. Me toca contratar una amiga para que haga esa vaina. Mientras ustedes ven, y no es caricaturesco, en Estados Unidos un tipo subnormal y medio tarado, como Homero Simpson, al que todos conocemos, hace su declaración de impuestos en 10 minutos. El problema para él es llegar antes de las 4 de la tarde a la oficina de tributos para radicar su proforma tributaria. Pero en realidad es un sistema sencillo, básico, de no más de 10 renglones. Es un formulario corto. Las deducciones son consistentes y pocas y claras para todo el mundo. La tarifa es corta pero efectiva. Nosotros tenemos tarifas grandes, pero no sirven para un carajo, porque mientras el sistema financiero paga una tarifa nominal del 25 o del 30%, la efectiva es del 4 o 5%. Entonces no, es un sistema muy enredado y muy complejo, ¿no? Nos demoramos en Colombia 82 horas al año para pagar impuestos. Nueva Zelanda, 4. Y para que ustedes no digan, claro, se les gusta compararse con el primer mundo. Bueno, aquí nuestro vecino del Ecuador, que tenía un indicador de 96 horas al año por pago de impuestos, hoy demora 21 horas para pagar impuestos. Sigue siendo alto, pero pasó de 96 a 21. Y nosotros hace 10 años nos demorábamos 54 y nos demoramos 82. El impuesto se hizo más complejo. Hay una amplia cantidad de impuestos, no solamente los del nivel nacional, sino los de los niveles territoriales, muchos de ellos poco eficientes. Por ejemplo, para el comentario, todavía cobramos una cosa que se llama impuesto al degüello de ganado mayor y menor. Mate una gallina y pague impuesto. Eso funciona. Y los impuestos transitorios que se vuelven permanentes. De hecho, hay una máxima en los fiscalistas colombianos que dice: no hay nada más permanente que un impuesto transitorio. Y si no, miren el patrimonio, el gravamen a los movimientos financieros, vienen los impuestos para quedarse. Es decir, no le crean a alguien cuando diga que el impuesto va a ser un ratico, porque nunca los impuestos son un ratico. 2 es que el sistema tributario es muy poco eficiente. Entonces, el impuesto de renta es muy complejo y los beneficios fiscales son creados para defender intereses económicos poderosos y no para estimular sectores estratégicos. El Congreso de la República otorga beneficios tributarios como, no sé, como repartiendo agua panela, ¿no? Ahí no hay un estudio serio, no hay un estudio de impacto, no hay un estudio del gasto tributario, eso no se discute en la ley del presupuesto, nadie sabe eso. Para hacerlo hay que contratar estudios especializados que se encargan de hacer esto, y cuando uno encuentra las cifras no le dan, no le cuadran, tiene que inventar, fingir modelos, porque las cifras que la DIAN expresa son pobres en este sentido. Tiene un sistema de información de beneficios tributarios pobrísimo, de los peores que hay en América Latina. Y las perforaciones del impuesto obligan a crear impuestos remiendo, que es lo que estamos haciendo ahorita. Como el impuesto de renta no recauda, entonces toca hacer patrimonio, dividendos, una cosa o la otra, hacer invertivas tributarias, el CRE o el IMAN, pues para poder tapar esos huecos enormes de 42 billones de pesos.